En medio de también de la oración, mi hermano, nosotros a veces también tendemos de pronto, y obviamente el Señor por nuestras necesidades, por todo, mi hermano, a veces tendemos de pronto como a pedir, y no está mal, no está mal. Pero Dios también dice en su palabra de que más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás viene por añadidura. Nosotros también tenemos que ser intercesores, tenemos que llevar una vida continua de interceder por nuestros hermanos en la fe, pero también por el que está por fuera. El Señor ataca grandemente a los cristianos, a los hijos de Dios, ¿cierto? Porque Él no quiere que nosotros nos salvemos, Él quiere que nuestra alma perezca. Orar por el que está afuera, tristemente, mi hermano, son personas que están perdidas. Y hay que estar orando fuertemente porque también son almas. Pero que en estos momentos están siendo instrumentos del enemigo, están siendo títeres del enemigo. Entonces son personas que el Señor, que el enemigo, como están a su voluntad, los tiene a ellas que ellos sigan, ¿cierto? Porque no tienen el entendimiento, porque no tienen el temor de Dios en su corazón. Pero en el cristiano, Él quiere que nosotros nos desviemos, ¿cierto? Entonces, orar o tenemos que ser intercesores por nuestros hermanos en la fe para que el Señor les ayude a seguir creciendo en fe, a madurar en Dios, para que el Señor nos ayude a enfrentar todo lo que el enemigo ponga, todo lo que viene a nuestra vida, porque a veces las circunstancias por las que pasamos nos hacen regresarnos. Dios nos guarde, mi hermanos, de eso. Muchos se regresan por las circunstancias que están pasando, porque no veo respuesta a mi oración, a mi clamor. Pero sabemos que Dios es un Dios que le encanta, mi hermano, forjar la paciencia en nosotros, ¿cierto? Y en la paciencia está en nosotros el creerle a Él, y se fortalece también nuestra fe. Entonces tenemos que ser intercesores, no solamente, y obviamente nosotros tenemos que tener nuestro lugar de oración, pero eso no quita, mi hermano, que pronto en el trabajo estemos orando, que en la casa haciendo aseo, cocinando, estemos orando, estemos clamando, que si voy a hacer alguna vuelta, voy en el bus, en el carro, en la moto, en el vehículo, en el carro propio, y voy orando. Que si de pronto veo a esta persona que está, Dios mío, Señor, lo veo que está con una botella en la mano, Dios mío, Señor, ten misericordia de él. Que eso Dios todo lo escucha, mi hermano. O sea, tenemos que continuamente interceder por los demás, que en la medida que yo ore por la necesidad de mi hermano, por la necesidad de quien no está en los caminos del Señor, el Señor va a orar a favor de mi vida. Y orar también por la necesidad, pero más que todo por la necesidad espiritual de mi hermano en la fe. Porque eso es lo que más el enemigo ataca, mi hermano. Porque a veces nos enfrascamos mucho en lo material. Estamos en tiempos peligrosos, mi hermano. Estamos en tiempos, yo veo la noticia y tantas muertes a diario. Lo que se ha levantado ahora en contra de la policía, en contra de los soldados, del plan pistola. Y hay mucho por lo que orar, por lo que clamar, mi hermano. Estamos en los últimos tiempos, tenemos que estar constantemente pidiendo al Señor misericordia por la humanidad, porque, mi hermano, el Señor está ahí presto siempre a nosotros somos los que nos alejamos de Dios, ¿cierto? Aunque la Biblia dice de que es necesario que todo esto acontezca, porque ya es el principio del fin. Sin embargo, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como intercesores, tenemos que estar orando y clamando al Señor para que el Señor tenga misericordia. Y como decía mi hermana Sara, y nosotros todos, es algo que todos tenemos que hacer, es evangelizar. Es llevar la palabra del Señor, la palabra de salvación a todo aquel que lo conoce, o aquel que lo conoce pero no quiere afirmarse, no quiere de pronto llevar la vida que el Señor quiere que todo el mundo viva, ¿verdad? Y que es bajo su voluntad. Entonces, nosotros tenemos que ser constantemente intercesores, mi hermano, por todo lo que está pasando. O sea, hay tantas cosas por las que orar, tanta necesidad, mi hermano, tanta maldad que hay en el mundo, y aún más por la vida espiritual de mi hermano en la fe. Yo de pronto mis hermanos no han comentado eso, sin embargo, yo recuerdo que en la iglesia del año pasado, si mal no estoy, o el año antepasado, no recuerdo mucho, donde pedían oración por nuestros líderes, por el hermano Fernando y la hermana Berta, por una situación que ellos estaban viviendo, y pedían oración por ellos. Y
Y fíjese, hermano, que, o sea, los líderes, los pastores, es lo que el enemigo más ataca. El enemigo no quería que el Dios le entregara lo que el Señor les entregó en este tiempo, que era un liderazgo. Porque el enemigo no quiere que uno le sirva. El enemigo no quiere que uno crezca en el Señor. Él quiere que uno viva estancado, que uno retroceda, que uno se aparte. Para después señalarte y burlarte y decirle, mire, ven, ahí está por el que tú moriste. O sea, acusarlo a uno, burlarse de uno. Entonces, Él no quiere que uno viva una vida en santidad. Él no quiere que uno viva una vida conforme a la voluntad del Señor. Entonces, mire lo que sucedió. Yo no sé, de pronto en su momento mis líderes, y pido disculpas si de pronto estoy trayendo esta colación, pero quiero darle a entender al equipo, a nuestro equipo de staff, que el enemigo siempre va a querer trancar, por decirlo así, la voluntad de Dios en nuestra vida. Aunque el enemigo se oponga, la voluntad de Dios siempre se va a cumplir. Que se retrase por nosotros mismos, ya eso es otro tema. Pero de que se cumple el propósito de Dios en nuestra vida, mi hermano, se cumple. Y el enemigo quiso como no permitir que el Señor le entregara a ellos esto que el Dios le entregó ahora. Por eso también tenemos que ser intercesores por nuestros líderes, por nuestros pastores, porque son a quien el enemigo más ataca. Orar por nosotros mismos, mi hermano, como dice el hermano Omar, a veces no conocemos la necesidad del otro. La conoce el Señor. Pero yo digo, Dios mío, Señor, ahí está en tu mano la vida de mi hermano Omar, ahí está en tu mano la vida de Kelly, la vida de Wendy, la vida de cada uno de nosotros aquí en el staff. Entonces, mi hermano, mi pregunta es, ya para finalizar, ¿cómo está nuestro altar? ¿Se está subiendo el incienso de nosotros delante de Dios? ¿Es el olor fragante que el Señor quiere? Nosotros no podemos dejar, mi hermano, y eso también me lo digo a mí misma, me digo, Señor, yo sé que esta palabra llega a mi vida, porque muchas veces llega, mi hermano, el enfriamiento espiritual. Muchas veces llega la apatía de buscar al Señor, y eso es como un cuentagota. O sea, cuando nosotros abrimos una llavecita y cae una gotica en una piedra, mi hermano, tarde o temprano eso hace un huequito y traspasa. Esa gotica que aparentemente no hace daño, traspasa la piedra. Entonces, si nosotros dejamos de orar, dejamos de clamar, se está levantando, vamos a hacer que se levante más la carne y vaya decayendo lo espiritual. Y nosotros no podemos permitir que decaiga nuestra vida espiritual, porque entonces ahí llega cada paso en retroceso hasta el punto de que no siento la presencia de Dios, no siento el querer orar, no siento el querer leer su palabra, y que me lleva a comenzar a cometer actos que están mal delante de Dios, que ofenden al Señor, para finalmente apartarnos, que es lo que el enemigo busca en nosotros. Entonces, mis hermanos, aún con sueño, porque a veces de pronto también nos vence que, ay, que tengo sueño, que me acosté tarde, busquemos del Señor, mi hermano, que en el Señor vamos a encontrar respuestas a nuestra vida, que en el Señor vamos a encontrar la fortaleza, la fuerza, y esto, en última, entramos aquí en esa dependencia que el Señor quiere que nosotros tengamos de Él, de este Padre amoroso, de este Padre hermoso, de este Padre maravilloso, de este Padre que está presto a escuchar nuestra oración y nuestro clamor. Entonces, ¿cómo está nuestro altar, mi hermano? Si nuestro altar no está quemando ese incienso, hermano, apercibámonos, porque estamos en tiempos difíciles. Todo lo que nosotros, toda nuestra vida como cristianos es la oración, es la búsqueda del Señor, de la lectura de su palabra. Se están levantando muchos falsos profetas, mi hermano. Yo a veces escucho, Dios mío, cosas que a veces hombres de Dios dicen y que no está en la palabra. Entonces esta es la que me va a decir a mí lo que realmente, como realmente yo debo vivir. Este es mi manual de vida, ¿cierto? Este es mi manual de vida, y también como la oración, yo tengo que vivir bajo ella, tengo que escudriñarla, leerla para aquella palabra que no viene del Señor y que aquí no está,
yo la rechace. Y es importante, mi hermano, es importante. Y esto también hace parte de llevar una vida de intimidad con el Señor. Entonces, ¿cómo está nuestro altar? Entonces le insto, mi hermano, a si estamos caídos y de pronto no lo estamos haciendo constantemente, a retomar la oración con el Señor, a retomar esa comunión, esa intimidad con el Padre del cielo. Bueno, hasta aquí me ayude el Señor, espero haber sido entendida, mi hermana. Voy a orar para que el Señor nos ayude, para que el Espíritu Santo de Dios sea que siempre nos recuerde, porque a veces queremos, no queremos, pero el Espíritu Santo llega, ora. Y tenemos que ser obedientes, mi hermano, al llamado del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces voy a orar.